Si pudiéramos averiguar el origen de mucho de lo que nos rodea, ¿qué palabra encontraríamos con frecuencia? Biotecnología. El hombre ha aprendido a imitar a la naturaleza para sobrevivir y mejorar su calidad de vida. La biotecnología es un ejemplo de esto y convive con nosotros en perfecta armonía, aunque no lo notemos a simple vista. Pero, ¿qué es la biotecnología? Bio es vida. La biotecnología utiliza los procesos que ocurren naturalmente en los organismos vivos con un fin práctico, desde el mejoramiento de plantas y animales hasta la fermentación de alimentos como el pan y el vino. Tenía cargos, che. Pero esto no es nada nuevo. Veamos. Muchas de las técnicas que se emplean hoy en biotecnología no son nuevas, son versiones más precisas y rápidas de métodos tradicionales. De acuerdo a la historia, el pueblo egipcio fue mejorando sus técnicas de cultivo con el fin de optimizar sus recursos. Los mayas, otro pueblo antiguo, logró mejorar sus especies vegetales, seleccionando las mejores semillas. Y aunque todavía sus conocimientos eran incipientes, constituyeron los primeros pasos en la biotecnología, este proceso que comenzó hace miles de años y se fue perfeccionando a lo largo de la historia. Hasta Homero menciona la utilización de la enzima quimosina en la Ilíada y la Odisea. Las técnicas sirvieron para mejorar también la conservación de alimentos. Un ejemplo de esto es la producción de alimentos fermentados, como el pan, el vino, la cerveza y el yogur. Además, la fermentación del queso. La industria láctea también es un ejemplo de esta evolución. ¿Qué tal si conversamos con los que conocen el tema a fondo? Los primeros documentos que se tienen noticia son del año 3000 a.C., en el cual en un relieve asirio se ve todo el proceso de elaboración del queso, desde el ordeño hasta la obtención de la cuajada. En este trozo de queso ha ocurrido un verdadero fenómeno biotecnológico, ya que de la leche líquida las bacterias lácticas han producido la coagulación del queso, han separado las proteínas, luego por un proceso mecánico se separan estas proteínas del suero y finalmente durante el proceso de maduración esas bacterias lácticas introducidas van produciendo los distintos aromas, flavor y textura que le dan al queso las características finales. Los principales productos utilizados en la industria láctea elaborados por ingeniería genética son, por ejemplo, la quimosina, utilizado como coagulante de esas proteínas para la separación y elaboración del queso. En la actualidad existen dos fuentes de obtención de la quimosina. Una es el estómago del ternero recién nacido. La segunda opción para la obtención de quimosina es a través de la obtención de este producto por ingeniería genética a través de un determinado microorganismo que la produce. Es lindo disfrutar de un jardín, pasear en él y contemplarlo, pero nos sorprenderíamos aún más si conociéramos la magnitud y la inteligencia de la naturaleza para realizar procesos, generar diversidad y sostener la vida en toda su magnitud. Las plantas y las especies en general se van adaptando y se hacen más resistentes al clima y a los depredadores con el fin de subsistir. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de cómo, entre dos plantas, se genera una tercera con mejores características. En este caso, una planta con flores rojas, pero sin perfume, se cruza con otra de flores blancas perfumadas, para dar una tercera de flores rosas y con perfume, más eficiente para atraer a los insectos que transportan el polen. La biotecnología moderna le proporciona herramientas al hombre para hacer que estos procesos sean más precisos y rápidos. Lo que antes insumía varias generaciones de plantas para llegar a una mejor, hoy se puede lograr seleccionando y transfiriendo directamente los rasgos deseados. Los rasgos son las características de los seres vivos, son la manifestación de cómo trabajan los genes. Cada gen contiene un mensaje que es traducido y determina los rasgos de cualquier ser vivo. Los genes también son como recetas. A ver, un poco de leche, un huevo. Sí, le dan las instrucciones necesarias a la célula para que sepa cómo y cuándo fabricar los distintos componentes y las moléculas importantes para la vida. Perfecto. Muchos genes organizados en un libro de recetas constituyen los llamados cromosomas.
Así que cada gen sería como el capítulo de un volumen. Cada volumen, un cromosoma. La enciclopedia completa, con todos sus volúmenes, sería lo que llamamos genoma, que contiene la esencia de toda la especie. Las instrucciones o mensajes contenidos en los genes, que están presentes en cada una de las células de todos los seres vivos, están escritos en un lenguaje en clave o codificado, pero que cada célula sabe leer y traducir. La molécula que constituye los genes se llama ADN o ácido desoxirribonucleico. El lenguaje de los genes o código genético es universal. Esto quiere decir que tanto las plantas y los insectos, como los seres humanos, los animales y las bacterias compartimos el mismo. Esto quiere decir que un mensaje de un organismo puede ser entendido por otro. El alfabeto genético tiene solo 4 letras, A, T, G y C, que combinadas de diferentes maneras forman todos los mensajes que la célula necesita. Es como el lenguaje de la música, que con solo 7 notas tenemos infinitas combinaciones para infinitas melodías. En 1865, Gregor Mendel, un monje alemán, investigó y descubrió cómo se transmitían los rasgos genéticos de generación en generación, y los llamó factores. Su trabajo constituyó la base de la genética moderna. A partir de los años 70, los investigadores adquieren la habilidad para separar genes y transferirlos de un organismo a otro, desarrollando una herramienta innovadora, la ingeniería genética. Hace años que esta tecnología es ampliamente utilizada para hacer que bacterias produzcan insulina para tratar la diabetes o generar quimosina para fabricar queso. ¿Y si vemos cómo funciona esto en la práctica? La ingeniería genética o tecnología de ADN recombinante es el conjunto de técnicas de laboratorio que permiten tomar un gen determinado de un genoma e introducirlo en el genoma de otro organismo, agregando una característica o modificándola de forma controlada para que resulte más beneficiosa. Antes de producir alimentos, la ingeniería genética se ocupó de la medicina. ¿Sabías que hay muchos medicamentos producidos por bacterias? Sí, es el primer producto medicinal que salió a la venta y lo usan los enfermos, es la insulina humana. Y esto se hizo aislando el gen de la insulina de páncreas humanos, separándolo y colocándolo en una bacteria que se llama Escherichia coli, para producir en grandes cantidades la insulina humana. Hasta ese momento no se usaba la insulina humana, no se podía hacer porque era sacar páncreas humanos, lo cual era imposible, y se estaban usando lo de los animales. Entonces esto, además de tener una gran ventaja en medicina, sobre todo lo que trajo es una revolución tecnológica y de producción. Después están todas las ramas que se llaman interferones o linfoquinas, que son proteínas que tienen que ver con nuestro sistema inmune y que se los está utilizando fundamentalmente para tratamientos con enfermedades virales o infecciones virales y enfermedades oncológicas, tratamientos en cáncer. Después hay vacunas, por ejemplo, la vacuna hepatitis B. Bueno, podría seguir varios nombrando que son los que se llaman los biofármacos o terapéuticos. Y después vienen todas las nuevas corrientes que se van a ir desarrollando, como por ejemplo lo que se llama terapia génica, que es cuando uno tiene una enfermedad genética, entonces tiene una mutación que le produce, por ejemplo, una hemofilia. Uno puede pensar en que introducimos el gen no mutado y la hemofilia se cura. Los únicos casos hasta ahora que viven y que se han aplicado es lo que fue famoso como el chico de la burbuja, que nació con una enfermedad hereditaria del sistema inmune, que no podía fabricar sus respuestas y vivir en un medio contaminante como es el nuestro, mueren. Entonces ahora hay, creo, 4 o 5 chicos tratados en los cuales se le introdujo el gen de la enzima que necesitan para fabricar todo su sistema inmune y los chicos viven bien. Es un nuevo concepto además que trae la biotecnología, que es el ADN no solo como nuestra información genética, sino como medicamento. Entonces, porque ahí empieza a haber una nueva biología, en la cual se empieza a hablar de la genómica funcional, en las cuales el genoma hoy en día sería como un diccionario, tener todas grandes enciclopedias con todas las letritas de nuestro alfabeto genético. Pero más en el campo médico va a traer nuevos medicamentos, mucho más precisos, va a tener nuevas vacunas. Todo esto ya está en desarrollo fuertemente, porque se estudian los genomas humanos con los genomas bacterianos, cómo interaccionamos con los huéspedes, cómo evolucionamos. Eso lleva a una medicina evolucionista, es decir, nosotros no estamos aislados, somos parte de esta naturaleza, entonces estamos metidos en este mundo, cómo nos relacionamos con los otros genomas, que son los que Pasteur decía que nos atacaban, pero tal vez no nos ataquen, tal vez tengamos una forma de vida con ellos.
Ahora que vamos conociendo un poco más sobre los campos de aplicación de la ingeniería genética, veamos cómo genes de organismos no vegetales, como por ejemplo de bacterias, se pueden insertar en las plantas. Es como cuando en la computadora utilizamos las técnicas de copiar y pegar. Tal es el caso del Bt, una bacteria común del suelo que produce proteínas tóxicas para ciertos insectos. Cuando los genes de esta bacteria se insertan en la cadena de ADN de la planta, esta puede protegerse sola y no es necesario usar insecticidas químicos. Las técnicas de ingeniería genética se pueden usar para solucionar una gran variedad de problemas. Ustedes saben que las plantas se enferman de muchas cosas, se enferman con virus, se enferman con hongos, se enferman con bacterias, de la misma manera que los humanos o los animales se enferman. Uno lo que puede hacer es estudiar, digamos, cómo otros animales u otras bacterias se defienden contra sus enemigos naturales y usar esa información para lograr que una planta que a priori no tiene esa capacidad logre defenderse contra estos patógenos determinados. Como ustedes saben, el maíz, por ejemplo, es un cultivo de verano y durante el verano hay días frescos del verano que hacen que el rendimiento del maíz baje drásticamente. Entonces, si uno logra aislar la información que tiene el pasto patagónico, digamos, que hace que ese pasto resista al frío, y introducir esa información en el maíz y lograr que el maíz resista a esos días frescos del verano, digamos, eso implicaría que no se pierda, digamos, producción del maíz si es que toca un verano fresco, por ejemplo. Uno lo que tiene que hacer es introducir toda esa información adentro de, en principio, una única o unas pocas células de la planta que uno quiere transformar. Las células de las plantas son totipotentes, eso quiere decir que a partir de una única célula, uno manipulando las condiciones de cultivo de esa única célula, puede lograr que esa célula se divida miles de veces y dé origen a una planta entera. Esa planta va a tener esa información genética que uno introdujo en cada una de todas sus células. Con esta serie de herramientas, uno lo que puede hacer es saltar la barrera de especies, o sea, uno puede aislar información genética de una bacteria y lograr expresar esa información genética en una planta. Hacer la planta transgénica por ahí lleva un año, pero después la evaluación lleva años, porque además, digamos, una vez que uno tiene la autorización por parte de la CONAVIA para hacer el ensayo, uno tiene que hacer el ensayo a campo y comprobar que realmente esa planta tiene las características que uno desea, ¿no? Los genes forman parte de las células forman parte de los alimentos. En consecuencia, sí, comemos genes. O sea, los alimentos transgénicos sufren todos los controles que sufre un alimento común, más otros controles que son específicos para los transgénicos. O sea, yo creo que incluso están mucho más controlados que muchísimos otros alimentos. Aparte del campo o la medicina, hay otras industrias que se pueden ver beneficiadas aplicando biotecnología a sus procesos. Como la industria textil, con colorantes biológicos, la industria plástica, con plásticos biodegradables, la construcción, con nuevos materiales inteligentes, o el área energética, con combustibles biológicos elaborados a partir de plantas, biodiesel o alcohol etanol. La biotecnología y la ingeniería genética abarca todo, desde el mundo más cercano y familiar hasta el futuro en que viviremos. Un futuro en el que los avances de la biotecnología nos permitan contar con tomates que se rieguen con agua salada, papas fritas que absorban menos grasas, alimentos más seguros y nutritivos y hasta frutas que nos vacunen contra la hepatitis, el cólera o nos protejan de las caries. La vida continúa y la evolución no se detiene. La biotecnología, aplicada con ética y responsabilidad, seguirá siendo uno de los mejores aliados de la naturaleza. El hombre busca por todos los medios a su alcance vivir en un mundo mejor y para ello utiliza su herramienta más poderosa, la creatividad sumada al conocimiento, y así llegar a donde lo lleve su imaginación.